Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Agradecidos con todos los que se conectan al programa de una forma en vivo y a los que luego lo disfrutan por las diferentes plataformas. Espero que lo sigan disfrutando de esa manera. Bienvenidos sean todos. Espero que el Día de Acción de Gracias haya estado muy bien, que toda la familia esté lista y preparándonos para este mes de diciembre de Navidad, para que estemos todos en salud. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy interesante. La intención del tema es para no solamente dirigido a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras, sino para todos nosotros, que de una manera u otra nos afectamos por estos cambios de las estaciones, estos cambios que quizás en Puerto Rico no los sentimos tan marcados, pero sí en otros países, Estados Unidos, Centro, Suramérica, puede ser que lo sientan. Y hoy lo que queremos es comenzar a hablar de esta situación. Y para ello tengo el honor, el privilegio de estar con un amigo y un colaborador del programa. Él es el doctor Paulo Daniel Acero Rodríguez. Saludos. Hola, buenos días, Iván. Muchas gracias por nuevamente permitirme compartir este espacio de Signos Vitales. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia. No, súper, gracias por estar aquí, por compartir con nosotros esta información que definitivamente vamos a aprender, pero de manera significativa para los que nos conocen. Paulo Daniel Acero Rodríguez es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en resolución de conflictos de la Universidad de Javeriana, máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, formado en trauma y resiliencia del Hebrew University de Jerusalén, tanatólogo certificado por ISTEPA de Puerto Rico, director ejecutivo de tribunales de Colpsic, conferencista internacional, autor y coautor de más de 11 libros, miembro de la American Academy of Experts in Trauma Stress y es colaborador de nosotros aquí en el programa. Así que, Paulo, estamos súper agradecidos que estés con nosotros. ¿Qué es esto de este síndrome afectivo estacional? Bueno, Iván, pues digamos que el efecto del síndrome afectivo estacional tiene que ver con una asociación que se descubrió por allá en los años 80, en la cual personas empezaban a reaccionar cuando llegaban principalmente las estaciones de otoño e invierno, y entonces esas personas empezaban a mostrar como una tristeza particular, como una perspectiva sombría, como sentimientos de desesperanza, de pesimismo, de irritación. Y entonces se profundizó en la investigación y se encontró que a raíz del cambio habitual de luz, es decir, menos luz, más oscuridad, más gris el entorno, afectaba la producción, la bioquímica de los individuos, sobre todo la producción de serotonina y melatonina, y entonces eso producía una depresión que así se conoce como depresión estacional, y que obviamente está particularmente ubicada en los países en que viven las estaciones. En nuestro Centro y Suramérica se han hecho estudios similares y aunque no se denomina depresión o trastorno estacional, sí nosotros en nuestro Centro y Suramérica hablamos de depresiones de fin de año que no están exactamente asociadas a las estaciones, sino a todo lo que implica para una persona cerrar un ciclo de calendario y volver a abrir otro, que no es fácil, porque siempre que se cierra un ciclo, lo confronta a uno con las cosas que tiene que dejar y con las cosas que uno quiere alcanzar. Ok, es así. Aquí comparto con todos los que están en el programa una definición. Y para los que los van a escuchar por los diferentes podcasts, dice: el trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión provocado por las estaciones del año. Los síntomas generalmente comienzan a finales de otoño o a principios de invierno. Las personas con el síndrome afectivo estacional por lo general se sienten mejor en la primavera y en el verano. Se cree que este síndrome está relacionado con los cambios
en la cantidad de luz en las diferentes estaciones del año. Y aquí les comparto una imagen en donde tenemos las diferentes estaciones del año para podernos estar relacionando desde invierno, primavera, verano y otoño. Paulo, es lo que tú nos estás comentando. Y estos cambios de luz están como que muy estrechos a este síndrome. Sí, mira que pues los seres humanos somos parte del universo, somos parte del planeta y estamos ligados a él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ha encontrado, las investigaciones muestran que nuestras células, todas las células son particularmente fotosensibles. Mm. Y esas células fotosensibles, digamos, detectan especialmente el espectro azul de la luz solar. Y cada célula tiene un reloj biológico que se sincroniza durante las 24 horas y eso hace que el metabolismo del cuerpo humano se ponga en marcha. ¿Qué sucede? Que cuando esa sincronización sufre alguna alteración, porque esa sincronización tiene que ver con la fotosensibilidad de las células, esa desincronización hace que haya mayor o menor producción de ciertos neurotransmisores. Y en este caso particularmente, como lo mencionaba antes, la producción de serotonina y de melatonina sufre una variación y eso es lo que hace que el reloj biológico pueda, por decirlo así, descuadrarse y entonces las personas tengan menos energía, tengan más dificultades, por ejemplo, para dormir, tengan una reacción diferente cuando consumen carbohidratos, pueden aumentar de peso. Y entonces todo ese conjunto de elementos son los que pueden producir lo que se asocia a una depresión. Sí que es muy fácil, lo podemos confundir con alguna otra situación porque son como que síntomas generalizados o generales y tenemos una información también que es cuán común entonces pudiera ser este síndrome. Se dice que entre el 4% de las personas en los Estados Unidos sufren de este trastorno, otro del 10 a un 20% puede experimentarlo en una forma más leve. El síndrome es más común en las mujeres que en los hombres, pero no es exclusivo porque también algunos niños y adolescentes pueden sufrir de este síndrome afectivo. Que en esa área, Paulo, ¿qué tenemos en el caso de los niños? Sí, mira que, bueno, empezando porque tenemos que abrirnos a la cultura y en un principio se creía que estas reacciones eran particularmente de las personas entre los 20 y los 35 años, pero recientes investigaciones han mostrado que impacta a los adolescentes y a los niños porque su metabolismo hasta ahora se está estructurando, se está afianzando. Entonces, los niños reaccionan muy sensiblemente a las subidas o bajadas de producción de melatonina y eso hace que los mecanismos de adaptación reaccionen de esa manera en que ellos quieren aislarse, se mueven menos, tienen menos energía, tienen problemas en la alimentación y pues lo que ha descubierto las neurociencias y que es bueno que todos los adultos lo sepamos es que los niños en efecto sí pueden deprimirse y estar tristes. Y eso es muy importante porque nosotros los adultos en muchas culturas consideramos que los niños no tienen por qué estar deprimidos y muchas veces los adultos le decimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero ¿por qué estás triste si lo tienes todo? Y entonces descubrimos que no basta con que lo tengan todo, sino que en ocasiones su metabolismo, y ellos no lo pueden explicar, está reaccionando de manera diferente y de hecho eso los confunde a ellos. Sí, y de ahí es que surge, como tú muy bien dices, lo que nos pasó con lo del COVID, que primero los niños los dejaron para lo último también, porque empezamos a asumir cosas. Quiere decir que este síndrome puede estar relacionado por estos cambios ambientales que ocurren por esta disminución de la exposición de la luz solar. Pero ¿es exclusivo para este periodo de tiempo o lo podemos ver durante otras épocas, Pablo?
Las investigaciones señalan que en general el síndrome se expresa más en estos tiempos de otoño-invierno, aunque sí hay un pequeño porcentaje de personas, sobre todo adultos, que muestran reacciones en las otras estaciones, pero digamos la predominancia está en estas estaciones y justamente esa predominancia es por lo que hay un cambio en la exposición a la luz solar, en la claridad de la luz, y eso es lo que reacciona en la microbiología, en la neurobiología de los niños y adolescentes, sobre todo. Perfecto, ahorita estabas comentando sobre melatonina, las causas. Si se ha logrado identificar qué ocurre en nosotros para que empezamos a tener alguna sintomatología, que después vamos a estar hablando de ella, pero ¿qué se ha logrado demostrar para que una persona empiece a tener estos síntomas? Lo que sucede es que, de nuevo, los seres humanos somos parte del universo y así como las plantas reaccionan a través de la fotosíntesis a la luz solar, los seres humanos también necesitamos cierta exposición a la luz solar para producir, por ejemplo, vitamina C o melatonina. Y cuando esta exposición a la luz solar es menos frecuente, entonces esa producción de melatonina cambia y los seres humanos somos menos enérgicos, tenemos menos capacidad para hacer las cosas a la velocidad con que las procesábamos antes. Tal vez los seres humanos tendemos a aislarnos, a encerrarnos y produce eso psicológicamente algo que en la academia llamamos rumiación de ideas tristes, rumiación de ideas depresivas, y eso pues hace que nuestro genio, nuestras reacciones psicológicas frecuentes, es decir, si antes éramos abiertos, si antes éramos más extrovertidos, como que cambien, y eso, insisto, puede asustarnos a nosotros si no sabemos que eso puede venir, o puede asustar a las personas que conviven con nosotros, a los adultos, porque no saben la manera como responder ante esos cambios. Entonces, esto que estamos haciendo hoy es generar cultura para que los adultos nos preparemos cómo podríamos ayudar a nuestros niños y jóvenes si eventualmente presentan ese tipo de reacciones, pero sobre todo, insisto, importante que los adultos lo entendamos, porque a veces les pedimos a los niños, como ahorita hablábamos de México, y les decimos, pero es que tú no le echas ganas, y no es que no le eche ganas, sino que su metabolismo impide que ellos estén tan activos como antes lo estaban. Eso es súper lo que estás diciendo. Aquí compartimos algunas de las causas, como está diciendo Paulo. Tenemos el ritmo circadiano, que es ese reloj biológico de nosotros que se puede ver alterado. Tenemos una alteración de los niveles de serotonina, los niveles de melatonina, los niveles de la vitamina D. Pablo, ¿cómo es que se afectan estos neurotransmisores entre la serotonina, la melatonina? ¿Cómo es que se afecta? La serotonina es denominada la hormona del bienestar. Entonces es la que nos permite a nosotros estar activos, y esa producción de serotonina, insisto, está directamente incidida por la exposición a la luz solar. Y la melatonina es una hormona que regula sobre todo los ciclos del sueño. Cuando hay una baja o una hiperproducción de melatonina, las personas duermen más o duermen menos. Al haber esa alteración, entonces, digamos, las personas tienen menos disposición a estar haciendo lo que antes hacían, a exponerse, insisto, a relacionarse con otras personas, porque empiezan a sentir una especie de tristeza, una sensación de que no tienen la misma energía y entonces tienden a aislarse. Es por eso que, por ejemplo, uno de los tratamientos es justamente el consumo de melatonina, o, por ejemplo, uno de los tratamientos de preferencia en muchas ocasiones empieza por exponer a las personas a luz brillante. Los estudios muestran que
Para hablar en términos técnicos, esa luz brillante tiene que ir más o menos en unos 10.000 lúmenes, entre 30 y 90 minutos, y que cuando se expone esa luz brillante, entonces las células asimilan esa luz y entonces vuelve y se equilibra la producción neurobiológica y entonces podemos irnos regulando. En general, luz de espectro azul es la que ayuda a que las personas se vayan regulando. Te quiero preguntar, eso que nos estás diciendo, cuando, por ejemplo, creo que alejándome un poquito del tema, pero quiero preguntarte, cuando tenemos una persona que está hospitalizada por periodos de tiempo prolongados, ¿verdad? Que está en ese hospital, que ocurre este cambio, esa exposición en salud, y de momento empieza a tener un comportamiento distinto, puede ser que tengamos algo de esto que esté afectando a esa persona que lleva en ese hospital por X cantidad de tiempo. Sí, mira que es muy valioso lo que tú señalas, porque una hospitalización implica un cambio de ambiente de por sí, y entonces una hospitalización que implica un encierro implica inevitablemente menos exposición a la luz solar. Pero también una hospitalización implica un cambio en el metabolismo porque, por ejemplo, la persona hospitalizada suele pasar mucho más tiempo en posición horizontal. Y entonces una de las cosas que se tiene que hacer con las personas que están en un periodo de hospitalización es estar activando o estimulando siempre sus sentidos. Hay unas camas que utilizamos en los hospitales para producir la estimulación de los movimientos, para que estén nuevamente previo a las salidas, por ejemplo, se colocan esas camas para que vuelvan a estar nuevamente en posición vertical, etcétera, porque de nuevo nuestro organismo funciona de una manera cuando tú y yo todos los días nos levantamos y estamos sin darnos cuenta cambiando de posición. En cambio, una persona hospitalizada está mucho tiempo en una posición, lo que hace que cambie su metabolismo. Tenemos que estar atentos a eso, porque a veces ese metabolismo también, como somos seres integrales, afecta nuestro desempeño psicológico y afecta, por ejemplo, nuestra socialización, afecta nuestro humor, afecta nuestro temperamento y en muchas ocasiones, insisto, somos seres integrales, a veces no estamos como atentos, como no hay unos exámenes que nos demuestren que hubo un cambio en el metabolismo, entonces a veces, insisto, somos muy duros, criticamos a las personas, es que tú no pones de tu parte, porque estás triste si todos estamos contigo, y no, es que es una reacción metabólica que la persona está teniendo por esos cambios que se produjeron en el entorno. Uber, me parece que es importante y que son situaciones que no se toman en consideración porque por lo menos que yo recuerde a pacientes que están hospitalizados por periodo de tiempo prolongado no le dan terapia de luz, por ejemplo, porque que no tengan la opción de poder salir de la cama, solamente el movimiento que le damos en algunos casos. Y de ahí me quiero mover a la pandemia, Paulo. Tenemos cuidadores, cuidadoras, tenemos a pacientes, tenemos a personas que están en un confinamiento impuesto, ¿verdad? Por esta condición de la pandemia. Y cuando tú me estás comentando los síntomas, y bueno, síntomas no, las posibles causas, yo puedo pensar, quiere decir que tenemos en un ambiente, en una misma casa, tenemos el ejemplo de dos personas, que es una cuidadora y tenemos a la persona que está siendo cuidada, que está siendo afectada por este tipo de situación. Ya no pueden salir, no podían salir al supermercado, el tiempo de sol es menos. ¿Cómo se da esa dinámica en ese grupo de esta interacción de estas personas? Mira, Iván, lo interesante que es reflexionar sobre eso. ¿Por qué? Porque en general cuando tenemos a una persona con una condición de salud particular que requiere un cuidador, de hecho sabemos que esa persona está teniendo unos cambios a raíz de que su entorno y su propia actividad ha cambiado, pero muy poco pensamos en el cuidador y sucede que el cuidador también tiene unos cambios drásticos en su vida, porque estar cuidando de otra persona implica encerrarse con ella, tener menos actividad externa y a veces no cuidamos tanto o no referenciamos tanto esa afectación que puede tener el eventual cuidador. Una de las cosas que nosotros reiteramos es que si nosotros somos cuidadores,
tenemos que estar bien cuidados. Para ser buenos cuidadores tenemos que estar bien cuidados nosotros. Entonces es importante que los cuidadores también tengan unos espacios, por ejemplo, en los cuales alguien lo reemplace y ellos puedan hacer ejercicio, ellos puedan exponerse a la luz, ellos puedan tener socialización. A veces no pensamos tanto en los cuidadores y pensamos sobre todo en la persona enferma, pero siempre que hay una persona enferma hay una persona que tuvo que cambiar drásticamente su vida cotidiana. Entonces, qué bueno que pensemos en los cuidadores y les digamos a los cuidadores, para que tú seas un buen cuidador, tienes que tener unos buenos espacios de respiro emocional, los llamamos así, en los cuales te tomes un tiempo, cambies de ambiente, cambies incluso las conversaciones. Les enseñamos a las familias que tienen a una persona enferma en su seno que está bien tener como centro de atención a la persona enferma, pero que no, por ejemplo, no debe ser el único tema de conversación. A veces la enfermedad se convierte en el único tema de conversación y nos absorbe a todos y nos quita posibilidad de disfrute, nos quita posibilidad de interacción y eso tenemos que cambiarlo. Se me hace súper maravilloso ese comentario que estás haciendo, porque tenemos a cuidadores que tras de que están continuamente perpetuando lo del cuidar, se olvidan de ellos y las personas que los van a visitar continúan hablando de condiciones de salud. En lugar de hablar de otros temas, empiezan a hablar de sus propias condiciones con los cuidadores. Así que a todos nuestros cuidadores y cuidadoras, por favor, el autocuidado es vital para poder para poder cuidar adecuadamente a otras personas. Así que ya tenemos esta idea de lo que es el síndrome, tenemos esta idea de dónde surge, de cuán frecuente pudiera ser, pero una persona, ¿cómo puede identificar que lo estás teniendo? O cómo nosotros desde la distancia podemos identificar cuando una persona pudiera estar presentando algunos signos o síntomas que nos haga sospechar del mismo, Paulo. Y digamos que ya la investigación muestra que hay algunos signos o síntomas característicos de este tipo de trastorno depresivo o trastorno afectivo estacional. En general, los más comunes son la tristeza, empezar a ver el futuro con una perspectiva sombría, sentimientos de desesperanza, de pesimismo, de irritación, pérdida de interés en las actividades que antes eran gratas y valiosas, esa sensación de poca energía, de dificultad para dormir o, por el contrario, dormir demasiado. Y en la alimentación hay unos elementos característicos que vale la pena reconocerlos, que es como el deseo más frecuente que antes de consumir carbohidratos, lo que lleva eventualmente a un aumento de peso. Y, ojo a esto, puede por diversas razones presentarse una ideación de suicidio, de querer estar muerto, porque uno pierde momentáneamente durante ese tiempo las ganas de vivir la vida. A todas esas cosas hay que prestarle atención y por eso, fíjense que antes no lo dijimos, nos estábamos centrando simplemente en la reacción biológica y decíamos que entonces una de las cosas que se hace como terapia es la terapia de exposición a la luz y también la terapia de consumo de melatonina, pero no podemos dejar de lado la terapia conversacional. Esa terapia conversacional lleva a la persona a resignificar lo que está viviendo, a comprenderlo y a entender que, ojo a esto, es un periodo, es un proceso que tiene un periodo que inicia y termina. Decíamos antes, y tú lo mencionabas en las estadísticas, que las investigaciones muestran que entre un 6 y un 10% del común de la población puede verse afectado en este sentido. Y entre ese 6 y 10% de la población, entonces algunos requerirán un apoyo psicológico del lado conversacional que le ayude a resignificar y a replantear la forma de pensar, la forma de verse a sí mismo y que sobre todo entienda que
estamos pasando por un proceso que tiene un fin. Cuando uno está enfrentando una tristeza, una angustia, un momento de depresión, tener a un ser querido fallecido, tener que, insisto, en Centroamérica repensarnos en, está terminando un año y no alcancé los logros que yo me proponía, eso genera una tristeza, pero tenemos que entender que todo eso es un proceso que tiene un inicio, perdón, y que tiene un fin. Cuando uno está en el pleno del problema, a uno le parece que esto no tiene finalización y eso puede hacer llegar esas ideaciones de muerte que tenemos que estar atentos a escucharlas, a validarlas, pero a acompañarlas. Qué interesante, de verdad que el tema está súper, Paulo, porque se me ocurre preguntarte también. ¿Significa que yo pudiera, o cuál sería la diferencia de este síndrome con un diagnóstico de depresión? Así a grosso modo. Mira que en general los dos criterios diagnósticos que se usan en psiquiatría y psicología, que es el DSM-10, que es el Manual de Diagnóstico de Psicología y de Psiquiatría, o el CIE-11, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, nos plantean que para poder hablar de una depresión como diagnóstico formal, la persona tiene que haber estado expuesta mínimo 6 veces a unos síntomas característicos. Y entonces, si nos damos cuenta, el trastorno depresivo estacional es, en primer lugar, tiene un lapso menor de tiempo. Y en segundo lugar, ojo a esto, el principal criterio para una depresión es cuánta afectación hay en la capacidad de desempeño en la vida cotidiana. Y lo que se ha encontrado con el síndrome estacional es que en muchas ocasiones, por lo menos el 90%, cuando cambia la estación y entonces empieza a llegar el verano, las personas empiezan a reaccionar diferente y empiezan a salir de esa tristeza característica del síndrome. Entonces, por eso no podríamos hablar necesariamente de depresión porque no cumple los criterios para diagnosticarla como tal. Perfecto. ¿Y una persona pudiera tener esa recurrencia de este síndrome, por ejemplo, que en todos los inviernos le pasa por un periodo de tiempo, o puede ser que sea por un periodo de tiempo y más nunca la vuelva a pasar? Mira qué importante esa pregunta porque es clave. Los estudios que nos muestran que sí hay personas que por un lapso de 5 o 6 años pueden tener las mismas reacciones, pero en general los estudios tienden a mostrar que en muchas ocasiones cuando ya hay un adecuado tratamiento, cuando las personas previenen antes de llegar a las estaciones, de, por ejemplo, hacer más actividad física, tener interacciones con los demás, lo que implica un cambio neurobiológico en la producción de serotonina y de melatonina, entonces en muchas ocasiones estas reacciones duran 2 o 3 años y lo cierto es que mira que las investigaciones también señalan que ese síndrome, como lo decía antes, sobre todo se presenta entre los 20 y los 35 años y que en muchas ocasiones más allá de los 35 años desaparece para la gran mayoría de la población. Perfecto. Aquí voy a compartir algunos de los síntomas de este síndrome de trastorno afectivo estacional. Por ejemplo, como estaba diciendo Paulo, cambio en el apetito, especialmente con aquellos alimentos que sean dulces, que tengan almidón, aumento de peso, fatiga, dormir más de lo normal, dificultad para concentrarse, irritabilidad y ansiedad, aumento de la sensibilidad al rechazo, evasión de situaciones sociales, pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaba, sentimientos de culpa o desesperanza, problemas físicos como dolores de cabeza, entre otros. Y ahí, cuando estaba leyendo esto, pues prácticamente tú dices, pues en qué momento yo pudiera identificar a un cuidador que me está presentando estos síntomas cuando muchos de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras los pueden estar presentando de una manera continua. El rechazo, el dolor, la sensación de fatiga, las molestias generalizadas. Entonces, ¿qué,
¿qué me debe llamar la atención cuando estoy en contacto con uno de nuestros cuidadores o cuidadoras para poder ser un poquito más cuidadoso al momento de sospecharlo? Sí, por eso los psicólogos llamamos la atención en que seamos supremamente prudentes cuando utilizamos un rótulo diagnóstico. Mm. Y decimos que debemos ser supremamente prudentes porque cuando leemos toda esa clase de síntomas, muy probablemente, como suele pasar en el público, muchos de nuestra audiencia digan, uy, yo lo tengo o lo he tenido, pero no sabía que se llamaba así. Tengamos mucho cuidado porque no, algunos de nosotros, cualquiera de nosotros puede manifestar esa tristeza, esa ansiedad y entonces autorrotularse y no está bien. Tenemos reacciones comunes cuando podríamos hablar, insisto, asignar tal rótulo cuando esos periodos, cuando esas reacciones, cuando esa sintomatología se presenta con frecuencia por varios periodos, pero ojo, el principal elemento diagnóstico es cuando esas circunstancias afectan nuestra capacidad de interacción, nuestra capacidad de llevar a cabo los trabajos de la vida cotidiana. Ahí es donde más tenemos que prestarle atención. Cuando una circunstancia de esas afecta mi producción, mi respuesta para cumplir las labores de la vida cotidiana, ahí es donde más tendríamos que prestar atención. Aquí comparto algunos síntomas que también están relacionados, pero cuando se presenta durante la época del verano, que tenemos pérdida de apetito, pérdida de peso, insomnio, irritabilidad y ansiedad y agitación. Aprovecho también, Pablo, te estoy sacando el jugo como decimos aquí en Puerto Rico. Cuando hablamos de insomnio, no sé si te pasa, pero es uno de estos términos que todo el mundo dice que lo tiene, pero probablemente el significado es lo que necesitamos como que unificarlo. ¿Qué significa el tener insomnio? Bueno, podríamos hablar estrictamente de insomnio cuando la persona no está teniendo los ciclos de sueño adecuados. En primer lugar, ese es un elemento clave. En cada etapa del desarrollo evolutivo de las personas, nuestros ciclos de sueño van cambiando. En promedio, por ejemplo, uno sabe que un niño menor de edad, menor de 4, menor de 5 años, perfectamente puede dormir 10 u 11 horas y a medida que va avanzando en el ciclo evolutivo, duerme menos. ¿Qué se espera de una persona adulta, por ejemplo, que duerma en un promedio, en un lapso de 6 u 8 horas y para muchos, por ejemplo, en la plena etapa productiva, con 6, con 7 horas de sueño suficiente? ¿Cuándo hablaríamos de insomnio? Cuando ese ciclo se reduce, usualmente es menor, en primer lugar de 5 horas, y hablaríamos de dos tipos de insomnio. Hay un insomnio que implica que te cuesta trabajo para conciliar el sueño, y hay otro tipo de insomnio que usualmente se reconoce como insomnio de despertar temprano, y es que la persona no tiene dificultades para conciliar el sueño, pero se despierta usualmente tipo 2, 3 de la mañana, habiendo solo dormido 3 o 4 horas y ya no puede volver a conciliar el sueño. Son en esas dos circunstancias en las que valdría la pena pedir ayuda, buscar un concepto médico, hacerse unos análisis, insisto, de producción de ciertos neurotransmisores, porque puede ese tipo de insomnio ser tratado y ayudarnos con terapia medicamentosa, a ayudarnos a estabilizarnos nuevamente. Perfecto, me parece que es importante que señalemos estos aspectos porque cada uno de nosotros estamos en contacto con cuidadores, cuidadoras, con personas en general que quizás tenemos algún tipo de sintomatología y lo dejamos pasar por alto. Y como estaba comentando Paulo al principio, la intención de este conversatorio es crear la inquietud, el que conozcamos que este tipo de situación está presente, que no necesariamente lo tenemos que estigmatizar como que algo malo, pero sí debemos identificarlo para canalizar alguna de las alternativas que tenemos. Hablando, ya tenemos los síntomas, ya conocemos un poquito más de la situación.
¿Cuál es el tratamiento que se le puede dar a las personas que están teniendo este síndrome? Bueno, entonces lo que podemos señalar es que el tratamiento obviamente está en directa relación con lo que se ha podido identificar en los exámenes que se le hagan a las personas. Ojo a esto, no, aunque hay un tratamiento que pudiéramos decir que es generalizado, que es el tratamiento, insisto, con la exposición a la luz, con la fototerapia y con el tratamiento con los niveles de melatonina, esos tratamientos deben estar adecuados a cada una de las personas y estar basados en exámenes específicos para cada una de las personas. Pero por eso es que reitero yo que no basta con que yo me sienta triste, con que mi genio, con que mi irritabilidad cambie en el fin de año y yo entonces me automedico porque siento que estoy teniendo un síndrome afectivo estacional. No, no es así. Es mejor que nos hagan unos adecuados exámenes y que tengamos la certeza y de acuerdo a esos adecuados exámenes nos suministren, por ejemplo, una dosis del medicamento, una frecuencia con que debemos consumirlo, etcétera. Pero, reitero, en muchas ocasiones, cuando no hay un profundo arraigo, una respuesta neurobiológica, basta en muchas ocasiones con que la persona cambie su forma de exponerse a la luz solar, salga un poco más de tiempo, tenga lo que yo he reiterado, esos respiros. Ahora que tú hablas de nuevo de los cuidadores, ¿cuánto les invitamos a los cuidadores a que hagan conciencia de que si somos cuidadores necesitamos mínimo al día 2 espacios de respiro emocional? Suena feo decirlo, pero ser cuidador nos expone a la sobrecarga emocional, eso que se ha llamado también síndrome del quemado, porque a veces los cuidadores consideramos que nadie cuida también a nuestro paciente, a nuestro enfermo como nosotros, entonces tendemos a sobrecargarnos. Para que tú seas un buen cuidador, necesitas espacios de recarga emocional y esos espacios te lo dan unas caminadas, unas exposiciones al sol, un cambio, insisto, de tema, de ambiente y serás mejor cuidador. Y es muy importante que entonces, en ese sentido, esa terapia conversacional nos lleva a identificar a cada uno de nosotros cuáles pueden ser los principales factores incidentes en nuestra reacción y tal vez ello nos ayude a establecer un mecanismo, unos horarios de regulación de nuestras propias actividades que nos permitan adecuarnos mejor y responder mejor a estos eventos que son en principio normales, pero que pueden sobrepasarnos si no las atendemos a tiempo. Super. Me estás comentando sobre una de las modos de terapia, aquí las compartimos, que es la terapia de luz. Hay algo que se llama un simulador de amanecer, terapia conductual y como último medicamentos, como dice Paulo, esto no es una receta de cocina, cada uno de nosotros se debe personalizar y se debe evaluar y según la necesidad hay que ajustarnos. Cuando hablamos de la terapia de luz, Paulo, eso significa que yo en cualquier momento salgo de mi casa, cojo sol, significa que es en algún periodo del día, y si es así, ¿por cuánto tiempo más o menos yo debo tener esa exposición a sol? Bueno, los estudios nos llevan a tener precisiones sobre el asunto. Y en primer lugar, cuando hablamos de terapia de luz, perdón, obviamente la más elemental es la que podemos tomar cierto periodo de tiempo en la luz del día, en la luz solar, que sería la más genuina, pero también hay terapias de luz en las cuales a las personas cuando ese trastorno está profundizado, los exponen a terapia de luz artificial, sobre todo a ciertos grados de luz. Pero lo ideal, la mejor respuesta a los tratamientos se encuentra sobre todo en la luz en la mañana y en periodos entre 1 hora y media y 3 horas de tiempo de exposición a la luz, que es lo que demoraría, por decirlo así, nuestro organismo en recargarse para responder
adecuadamente o para volver a la normalidad a la que respondía en periodos de verano en los cuales hay una plena exposición a la luz durante un mayor periodo de tiempo. Perfecto, estaba leyendo que también es importante saber que no solamente estamos hablando de personas que están cuidando o personas que tienen esta privación de estar con el sol, sino se ha descubierto que personas que están periodos de tiempo prolongado en sus oficinas, en donde la exposición al sol, una computadora, estar lejos de una ventana, no tienen acceso a ello, entonces se les recomienda que aunque sea en algún momento del día salgan y se expongan durante un periodo de tiempo a este sol, para que haga como recargar la batería. Y en algunos países he escuchado que gente al mediodía se tira en los patios a coger sol para poder cargar esa batería. Así que me parece que es sumamente interesante que conozcamos este síndrome afectivo estacional. Bueno, de verdad que agradecido por cada uno de ustedes que se conectan. La intención es crear este espacio y darlo a conocer y contar con alguien como Paulo, que de verdad que siempre que le preguntamos está ahí disponible para ayudarnos y ayudar a entender esta situación. Una vez que tenemos esta persona, una vez que la logramos identificar, empieza ese tratamiento, ¿qué le podemos decir a la persona que está con este síndrome? Porque estamos siendo bombardeados de diferentes formas y lo bien fácil es decirnos todo lo malo, pero lo bueno es muy difícil que nos llegue. Y volviendo a nuestros cuidadores que están recibiendo esa carga que muchas veces de la persona a quien cuida, el feedback que le da no es muy bueno, de momento llega el vecino, de momento tengo a la familia, en fin, ese medio ambiente es un poquito pesado. ¿Qué le podemos decir a ese cuidador, Paulo? Bueno, lo importante del cuidador es que cuando sienta algún tipo de incomodidad, que tenga por lo menos, todos necesitamos por lo menos una persona cercana con la cual podamos expresar, poner afuera aquellas circunstancias que nos sobrecargan o que nos causan incomodidad. De nuevo, llamamos a nuestros cuidadores a no sentirse culpables por estar irritables, no sentirse culpables por estar triste, porque son dos reacciones humanas frente a una sensación de impotencia que suele venirnos cuando cuidamos a una persona y nosotros no somos los responsables de la salud médica, sino del acompañamiento y de los cuidados a sus síntomas. Es normal que nos sintamos con impotencia, es normal que nos sintamos irritables, es normal que nos sintamos con tristeza. ¿Qué tenemos que hacer con esas emociones? Uno, reconocerlas como propias de la situación, no nos hace, reconocer esas emociones no nos hace malas personas propias de la situación, pero en segundo lugar, poderlas ventilar con alguien, por eso hablamos de la terapia conversacional, pero en tercer lugar, lo que hace necesario el reconocer que tenemos esas respuestas es que frente a esas respuestas que son normales, lo que necesitamos son tiempos para nosotros, tiempos de descanso, tiempos de recarga, tiempos en los cuales nosotros nos airemos en otros ambientes, porque eso nos hace mejores cuidadores, insisto. Tengamos cuidado como cuidadores de no llegar a la conclusión de que nadie cuida tan bien a nuestros pacientes como nosotros, porque eso es lo que nos hace sobrecargarnos y en algún momento manifestar el síndrome del cuidado y ya no sería uno el paciente, sino dos. Para nosotros, cuidar nuestra salud física y emocional es importante buscar ayudas cuando algo nos desborde, poderlo poner en palabras, manifestarlo, no guardárnoslo, no retenerlo, sino tener diferentes elementos que nos ayuden a cuidarnos. Uno de ellos, insisto, los tiempos al aire libre. Un segundo elemento importante para todos los cuidadores, practicar actividad física. Y un tercer elemento muy importante es siempre tener espacios de actividades lúdicas que para nosotros sean gratificantes y que renueven nuestro sentido de utilidad en la vida. Me parece que esos consejos que tú nos estás dando es vital. No hay forma en que nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras de forma general podamos desempeñar esta tarea de cuidar
si nos estamos descuidando. Así que yo espero que esta información para todos los que se conectaron, igualito que para todos los que los van a estar escuchando luego en las diferentes plataformas, la utilicen, que entiendan que hay alternativas, que hay síntomas que no necesariamente se deben convertir en enfermedades y que todas las enfermedades que nosotros tenemos como personas, primero somos personas y luego tenemos condiciones de salud. No le demos tanto poder a esas enfermedades. Pablo, para mí es un placer y es un honor de verdad tenerte aquí conmigo y espero que sigas participando con nosotros, ayudando a cada uno de nosotros a entender estos temas. Da modo de resumen, ¿qué le puedes dejar a todos los que se conectaron? No, Iván, en primer lugar agradecerte a ti, pero retomar esto último que estás diciendo que me parece valioso. Ante todo, somos seres humanos y si tenemos alguna condición, no somos esa condición, somos personas en una condición. Si estás enfermo, eres persona en una condición de enfermedad, de disminución de calidad de vida, de capacidades. Si eres cuidador, es una persona que tiene una alta empatía para ejercer esa labor. Podemos estar irritables, podemos sobrecargarnos, podemos en diversas circunstancias sentirnos impotentes, pero ante todo somos seres humanos, sometidos a diversas circunstancias sobre las cuales nosotros podemos incidir sobre todo en los momentos en que nos cuidamos a nosotros mismos, que cuidamos nuestra actividad física, nuestra alimentación, nuestro descanso, en que nos damos unos espacios para tener momentos lúdicos que nos recarguen las energías para cuidar bien a nuestros pacientes, a nuestros familiares. Acuérdense, para ser buenos cuidadores tenemos primeramente que estar bien cuidados nosotros. Muchas gracias, Iván, por este espacio. Un abrazo a toda la audiencia y pues siempre aquí pendientes desde Colombia. No, gracias. De verdad que súper agradecido. Yo estoy seguro que todas las personas que están conectadas, todas las personas que lo van a escuchar el episodio, agradecido. Estamos compartiendo con Pablo Daniel Acero Rodríguez, amigo, colaborador, amigo de aquí de la isla de Puerto Rico, que siempre está dispuesto a ayudarnos a entender este tipo de temas. Así que súper agradecido contigo. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Espero que haber logrado nuestra misión de seguir educando mientras despertamos la inquietud en cada uno de ustedes a seguir buscando información sobre estos temas que sabemos que es de interés. Mientras los podemos identificar más rápido, podemos empezar a tomar acciones sobre ellos. A Paulo, gracias. Nos estamos viendo ya y espero que todo esté muy bien. A todos los que se conectaron de igual forma, cuídense mucho. No bajemos la guardia, sigamos con las medidas de protección, aunque estemos vacunados para poder estar bien. Hoy estuvimos hablando sobre el síndrome afectivo estacional. Hasta luego. Bye.